Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Tenemos el agrado de dar el inicio a la presentación del libro Uruguay, Democracia en Marcha y del documental Pueblo Soberano, trabajos que han sido realizados por el Centro de Estudios de la Realidad Social y Económica. A continuación, invitamos al señor director de Casa de América, embajador Enrique Ojeda, a brindar las palabras de bienvenida a esta casa. Muy buenas tardes, bienvenidos todos a la Casa de América, a la presentación de este libro Uruguay, Democracia en Marcha. Un saludo muy cordial al expresidente del Gobierno de España, Felipe González, que tenemos el privilegio que nos acompañe en la tarde de hoy, al primer secretario general iberoamericano, Enrique Iglesias, y gran amigo de esta casa, al director ejecutivo del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social de Uruguay, a Ignacio Muñoz. Por supuesto, a la embajadora de Uruguay, Ana Teresa Ayala, y a todo su equipo, nuestro agradecimiento por la realización de este evento aquí en Casa de América. A todos ustedes, señoras y señores que nos acompañan, cuerpo diplomático, consular, organismos multilaterales, amigos y amigas de la Casa de América. Bienvenidos al Salón Bolívar de esta casa, de esta institución. Recordábamos antes las palabras previas a este inicio con el expresidente González. Esta casa que nace en 1992, hace ahora 30 años, 3 décadas, por lo tanto, de intentar acercar España y América Latina, 3 décadas de pensar, dialogar, reflexionar sobre el vínculo iberoamericano que nos vio nacer, bajo el impulso del presidente del gobierno entonces, Felipe González, ese vínculo iberoamericano que nos vio nacer, que siempre reivindicamos y que siempre nos enorgullece en esta casa. En esos 30 años han sido, querida embajadora, muchísimos los actos, eventos que hemos realizado con la Embajada de Uruguay, con tu equipo actual, contigo, ese empuje, esa vitalidad que tenéis, también son muchísimos los que estamos haciendo. De nuevo, encantado de teneros aquí. También este evento en concreto es un orgullo para una casa que se precia de celebrar la democracia, de plantear, por lo tanto, este debate, esta reflexión, esta mirada a lo que ha sido, a lo que es la democracia uruguaya. Uruguay, ese país que tiene el orgullo, trabajado a pulso por su ciudadanía, por su sociedad, de integrar el grupo del 8% de países del mundo que son catalogados como democracia plena. En unos minutos vamos a asistir a ese diálogo sobre lo que ha sido la democracia uruguaya, pero vamos a ver también un breve documental producido por Ceres titulado Pueblo Soberano, con esa idea además de que una imagen puede valer más que 1000 palabras. Ese documental repasa el periodo constitucional democrático más extenso de la historia nacional de Uruguay, ese país reconocido regionalmente por su seguridad jurídica, por su continuidad constitucional. Es un documental muy interesante que nos alegramos mucho que se pueda ver aquí en la casa, donde se alternan los discursos de toma de posesión de todos los presidentes que ha tenido la democracia uruguaya desde 1985, con declaraciones espontáneas de público anónimo. Se trata de unas declaraciones que, como vamos a ver, son muy impresionantes, esas manifestaciones de gente de todas las edades, pero en especial también de gente joven, gente que ha vivido siempre en democracia y que hacen una reflexión sobre ella que a mí me ha impactado mucho por su lucidez y su profundidad. Creemos además que ese es uno de los mensajes del acto de hoy, la necesidad de que cuidemos entre todos, autoridades, pero también ciudadanía, sociedad, nuestras democracias, valorar lo ganado, tener también la conciencia clara de que no podemos dar pasos atrás ni quedarnos en una postura cómoda o inmovilista. Por eso, además, este acto se llama Democracia en Marcha, porque no debemos pararnos, porque debemos seguir construyéndola entre todos sin descanso. Termino ya, antes de que tenga la palabra nuestra querida embajadora, reiterar nuestra emoción, nuestro privilegio por contar hoy con la presencia de esas dos personalidades absolutamente imprescindibles cuando hablamos de construcción de democracias, de consenso, de paz, de diálogo y de ciudadanía en Iberoamérica. Dos personalidades con esa vocación iberoamericana y, como digo, están en el origen, en el inicio de esta Casa de América, y estamos donde estamos ahora mismo, Casa de América, en buena parte gracias a la construcción de este espacio común, a la construcción a la que tanto aportaron Enrique Iglesias y Felipe González. Bienvenidos a Casa de América, bienvenidos, por lo tanto, todos a su casa. Encantados de tenerles aquí. Tiene la palabra la embajadora de Uruguay. Muchas gracias.
estimado expresidente del Gobierno, don Felipe González, querido don Enrique Iglesias, querido director de Casa de América, querido director de Ceres, cuerpo diplomático, autoridades, compatriotas, amigos todos. Quisiera comenzar estas breves palabras agradeciendo muy especialmente al director Ojeda y a su equipo por permitirnos albergar en este hermoso sitio que es la Casa de América un evento que para Uruguay tiene un significado de profundo orgullo y celebración, como lo es el privilegio de vivir en un país que goza de una democracia plena. Para quienes conocimos el Uruguay sin la dicha y el goce de la libertad, es nuestro deber transmitir a las generaciones más jóvenes su valor y la imperiosa necesidad de continuar construyendo este patrimonio de todos los ciudadanos. En el día de hoy tendremos el honor de escuchar a distinguidas figuras y muy especialmente al expresidente Felipe González, a quien agradecemos profundamente su generosidad en compartir este evento con nosotros. También a nuestro querido don Enrique Iglesias por compartir con nosotros sus inestimables palabras. Con esto no les quito más tiempo y le otorgo la palabra de este acto a don Ignacio Muncho, director de Ceres, ideólogo de este evento que promociona la marca País Uruguay, nuestra democracia. Adelante, Ignacio. Muchas gracias, embajadora. En primer lugar, quiero agradecer a Casa de América por habernos recibido en este lugar tan emblemático, en esta sala denominada nada más ni nada menos que Simón Bolívar. También a la embajadora Ayala por haberse sumado a este proyecto con tanta efusión desde el mismo momento en que la llamamos desde Montevideo hace tantos meses atrás. Estamos ante un ejemplo muy lindo para Uruguay de colaboración entre tres sectores: el sector público, con la Embajada de Uruguay en España, el canciller Bustillo, quien desde el primer momento también apoyó el proyecto, el sector privado, a través de DISA y la Asociación Española del Uruguay, que han apoyado también desde que le planteamos la idea, y la sociedad civil, nosotros, el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, Ceres, una organización sin fines de lucro, fundada en 1985, de la mano de la vuelta a la democracia en el Uruguay. Nos sentimos orgullosos de que este evento, que nos llena tanto de emoción, se pueda haber concretado, proyecto que tuvo su semilla en la casa de Enrique Iglesias, a fines de septiembre del año pasado, cuando le comenté la idea de presentar el trabajo que habíamos realizado en el Uruguay aquí en Madrid. Muchas gracias, Enrique, como siempre, por tu apoyo incondicional por el Uruguay. Cuando nos preguntan, que es hace tiempo que venimos con este proyecto, ¿por qué estamos haciendo este homenaje a la democracia uruguaya? Siempre respondemos lo mismo: porque podemos, porque Uruguay puede hacerlo, y es un gran ejemplo de cómo un país latinoamericano, con instituciones latinoamericanas, con instituciones originales de la colonia española, se puede organizar políticamente y llegar a ser una democracia plena, tal como nos define la revista británica The Economist, y nos ubica en el lugar 13 del mundo y líder en Sudamérica en calidad institucional democrática. La Expo Democracia, como cariñosamente hemos bautizado a este proyecto, fue y es un gran proyecto que se lanzó en el Palacio Legislativo, el Templo Cívico Nacional del Uruguay, en agosto del año pasado, con las palabras y la presencia de los tres expresidentes, los tres juntos presentes: Luis Alberto Lacalle Herrera, José Mujica y Julio María Sanguinetti, Partido Nacional, Frente Amplio y Partido Colorado respectivamente. Fue un gran honor personal y un lujo profesional poder ir en persona a sus respectivos hogares, a invitarlos al evento y recibir de los tres la misma respuesta positiva, enfática, automática y acompañada de un profundo y contagioso amor a la patria. Luego llegó la Expo Democracia, una muestra fotográfica de 9 cubos de 2 metros de lado, con gigantografías de todos los presidentes electos desde 1985
acompañados del pueblo que los ha ungido en el corazón de la principal plaza del Uruguay, la Plaza Independencia, ante la sede de la Presidencia de la República y a la sombra del gran monumento de nuestro prócer José Artigas. Fueron 10 días, 24 horas abiertas a todo público, más de 110.000 personas que recorrieron la muestra, se emocionaron, compartieron vivencias con sus hijos y con sus amigos. Me queda en la retina de los ojos tantas familias recorriendo la muestra, traspasando de generación en generación el amor y el respeto por las instituciones democráticas en el Uruguay. El actor principal de este proyecto es el pueblo uruguayo, el mismo pueblo que con un río de libertad demandó y exigió pacíficamente democracia en el acto del Obelisco de Montevideo el 27 de noviembre de 1983, y que a lo largo de 37 años ininterrumpidos, el periodo más largo y profundo de democracia de nuestra historia, ha guiado el destino de nuestro país en una democracia vivida en plenitud. La evidencia empírica demuestra que la continuidad de la democracia se sustenta en el conocimiento y en la experiencia de vivirla, y que cuando impulsa el bienestar de la gente, logra tener éxito y permanecer en el tiempo. Los resultados siempre son importantes. Este homenaje a la democracia está pensada en los jóvenes, en las nuevas generaciones. Ya lo verán en el video, como anunciaba el director de Casa de América, en los que siempre han vivido en democracia en el Uruguay, para que la valoren y sean conscientes de que gracias a estas instituciones pueden gozar de libertades profundas para poder desarrollarse profesional y personalmente. Ser la única democracia plena de América del Sur es un gran motivo de orgullo, pero no por ello puede hacer que el país se descanse en la inercia. Ser una democracia en la que se respeta el ciclo electoral y se disfruta, donde la justicia y la prensa son independientes y se vive en plenitud de las libertades individuales, es algo muy excepcional en el mundo de hoy. Eran 8, pero ahora son solo 6 de cada 10 en la última edición, solo 6 de cada 100 personas en el mundo que viven en democracias plenas, cuando hace 15 años eran más del doble, eran 13 de cada 100 personas. Vivimos un periodo de deterioro profundo de la democracia. Si bien es cierto que el 80% de los uruguayos consideran a la democracia como la mejor forma de gobierno en las últimas encuestas, una proporción que es comparable con los países escandinavos, cuando este número se lo mira con más detalle, aparecen 2 grupos con valoración mucho menor de la democracia, los jóvenes y las personas con menor nivel de capacitación. Ahí tenemos un gran desafío como país que debe ser permanente en formación y que es la esencia por la cual hemos hecho también esta Expo Democracia. Tenemos también un gran desafío como país, que es la participación de las mujeres en el sistema político. Si habrá que mejorar en este aspecto cuando el 70% de las legisladoras actuales de nuestro Parlamento creen que no hay más participación femenina en la política porque el sistema las discrimina. Habrá que prestar atención también en ese aspecto en la democracia uruguaya. Será un enorme honor y un gran privilegio poder ofrecer ahora la palabra a Felipe González, expresidente del gobierno español, figura muy cercana al proceso de restauración democrática de nuestro país a mediados de los 80 y gran amigo del Uruguay. En este acto, con este video y este libro que estamos presentando, queremos homenajear a esta democracia uruguaya porque es el principal activo que tiene el Uruguay hoy en el exterior, en el mundo. No solo para recibir inversión extranjera que el país tanto necesita para crecer y desarrollarse, sino, y más importante aún, para atraer gente a vivir al país. Aquella máxima de Juan Bautista Alberdi que decía que gobernar es poblar sigue vigente. Se habrá que poblar el Uruguay para recibir gente de todas las nacionalidades, como se está haciendo, que con ganas de vivir, traer a sus familias y para los cuales, cuando se les pregunta, la calidad institucional y la libertad son aspectos centrales en la decisión. Festejemos la democracia, visualicemos las instituciones que tenemos como uruguayos, por eso hicimos esta muestra y este libro que ahora vamos a presentar, pero fundamentalmente cuidémosla, porque siempre, en cada detalle, una democracia plena es siempre una democracia en marcha. Muchas gracias y ahora voy a presentarles muy brevemente en la pantalla el documental. Primero,
rápidamente, el libro que van a estar recibiendo los aquí presentes es una recopilación histórica de varios momentos de la asunción de cada uno de los presidentes del 1 de marzo, desde 1985, cada 5 años hasta la fecha, pasando por la primera presidencia de Sanguinetti, la presidencia de Lacalle Herrera, la segunda presidencia de Sanguinetti, siempre con el pueblo como personaje principal del libro. La presidencia de Jorge Valle, también del Partido Colorado. Luego llegó el Frente Amplio por primera vez al poder con la primera presidencia de Tabaré Vázquez. De vuelta, siempre quisimos encontrar fotografías que muestren a la gente. José Mujica asume en 2010 como presidente del Uruguay, junto con Danilo Astori en la fórmula presidencial. El pueblo en la calle, la segunda presidencia de Tabaré Vázquez, hasta llegar al cambio de nuevo de gobierno hacia nuevamente el Partido Nacional el 1 de marzo del 2020 para cumplir estos 7 periodos consecutivos ininterrumpidos de democracia plena. Esa es la primera parte del libro. La segunda parte incluye la actualidad. Este fue el evento que lanzamos, la Expo Democracia, como le llamamos, en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, con los 3 expresidentes vivos de los 3 partidos principales del país. Fue una oratoria muy emocionante en los 3 casos. Esos fueron los cubos de 2 metros por 2 metros que estuvieron 10 días instalados, abiertos 24 horas en Plaza Independencia. Tuvo participación popular, decíamos, más de 110.000 personas, el presidente de la República, los comandantes en jefe del Ejército, las distintas instituciones democráticas, las orquestas juveniles del SODRE, la institución militar acompañó mucho también el evento. Fue una fiesta popular. Esa foto para mí es muy paradigmática. Esta es la generación que se está graduando del Liceo Militar frente a la foto del Río de Libertad, que es la foto que se origina esta ola democrática en el Uruguay, como símbolo del compromiso democrático de las Fuerzas Armadas del Uruguay. El expresidente Sanguinetti recorriendo en persona esta muestra. El presidente de Lacalle Herrera leyendo la frase de su propio hijo a la hora de asumir la presidencia en marzo del 2020. Bueno, y una multiplicidad más. El presidente actual del Frente Amplio, Fernando Pereira, mostrando en qué lugar estaba posicionado ese día del acto del famoso Río de Libertad de noviembre del 83. La verdad que fue una fiesta popular que luego llevó a Rocha, al interior del país, al altar de la patria en la Florida, en la Piedra Alta, y que terminó en Rivera con la presencia de los hermanos brasileños al norte del país, ciudad limítrofe binacional. Ha sido un orgullo para nosotros poder tener esta muestra y se ha cerrado con este breve video de 10 minutos que resume lo que ha sido esta experiencia que vamos a compartir ahora con ustedes. Desde la asunción presidencial de Julio María Sanguinetti en marzo de 1985 a la fecha, Uruguay vive el periodo más largo de democracia ininterrumpida desde la jura de la Constitución de 1830. Es un honor tener esta democracia y compartirla con todos los partidos políticos. Los uruguayos somos afortunados. Vivimos en una de las pocas democracias plenas del mundo. Fortuna que compartimos solo con el 8% de la población mundial. Sí, a veces se compara, ¿no? Es inevitable comparar. Y que estamos bien nosotros parados frente a otros países que no tienen las libertades que tenemos nosotros. CERES, el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, es una organización civil, independiente, sin fines de lucro, que nace junto con la Restauración Democrática en 1985 y tiene la misión de generar insumos para el impulso del debate nacional con el objetivo de mejorar la calidad de las políticas públicas. Tenemos el ejemplo que desde el 2000 hasta acá gobernaron 3 partidos políticos diferentes, cuando tenemos casos de varios países que hace 50 años gobiernan lo mismo. En esta ocasión fuimos por un camino alternativo, por el camino del arte,
organizamos una exposición fotográfica aquí en Plaza Independencia. Es un pantallazo de la retoma de la democracia hasta ahora. Como una recopilación de todas las personas que estuvieron al mando de nuestro país. Motivo legítimo de orgullo nacional. Nunca es más oriental un oriental que ante la urna, respetando y siendo respetado en la manifestación de su voluntad cívica. Aquí hacen resonar vibrante su reclamo de libertad y de democracia, el anhelo de libertad y la vocación democrática constituyen el común denominador de todos los hombres y mujeres nacidos en esta tierra. Y yo considero que es un tema importante de tratar porque es en lo que vivimos. Nosotros no sabemos mucho de lo que es otro tipo de gobierno que no sea democrático. Yo al menos nací en una democracia y sigo en ella. La gente que vivió en la dictadura, yo ya tengo 50 años, mis padres vivieron la época de la dictadura y creo que la gente marcó un tiempo, ¿no? Y ahora tenemos más libertad, o sea, cada uno puede elegir. No tenían derecho a la decisión de cada uno. Que antes era como que tú hacías lo que ellos te decían, pero tú no podías decidir por ti mismo. Claro, y ahora somos más libres, como quien dice. Tenemos derecho a opinar y a ser escuchados. Me han contado mi abuelo más que nada y no sé, yo siento que no podría vivir en algo así. Por eso siento que es importante hablarlo también. Que nosotros los jóvenes aprendamos de lo que se vivió antes para no volverlo a repetir. Recordar y saber también la realidad de lo que sucedió y a lo que hemos llegado cambiando de lo que sucedió hasta ahora. Capaz que habría que hablarlo un poco más, ¿no? Yo creo que cuando se habla de democracia se habla desde el punto como negativo de lo que sería no tenerla. Y estaría bueno debatirlo más valorando lo que tenemos. Todos los partidos han entendido que el país está por encima de los partidos y de las personas y de que es importante construir una institucionalidad importante en el país y que creo que hoy por hoy eso está dando frutos. Por eso, cuando no la tenemos la criticamos y cuando la tenemos la añoramos hasta con dolor y hasta con angustia. Está bueno rescatar los valores y los principios de la institucionalidad democrática que tenemos y creo que en gran parte es lo que ocasionó que tengamos un crecimiento como país y una prosperidad que no se hubiera logrado de otra forma. Para nosotros los uruguayos, la democracia es una verdad de destino de esta república que antes de ser un Estado, que antes de tener una frontera, que antes de tener un pabellón nacional ya era una democracia. Estamos en una democracia, hay cosas todavía para seguir corrigiendo. Entiendo que comparado con la dictadura estamos mucho mejor, ahora estamos bien, pero creo que todavía hay muchas cosas para seguir mejorando para que sea una democracia plena. Todos estos caminos tienen un solo objetivo: la justicia, la solidaridad, la igualdad de oportunidades y la libertad. Es una muy buena idea hacerlo en la plaza, lugar de reunión de los lugares más democráticos de una sociedad, donde se viene a festejar, donde se viene a reclamar. Ahora está de moda reclamar enfrente de la Torre Ejecutiva y hacen bien, vienen a pedirle y a exigirle a sus gobernantes que los representen. Los gobernantes en Uruguay siempre anduvieron entre la gente y lo tienen que hacer. Tienen que sentir el calor popular, aunque sea para criticarlo si no les guste. Pues sí, los cubos de la democracia y vos tenés que ir a ver por curiosidad mismo, ¿no? Y después de ahí te vas enterando el porqué. Esto yo ya lo viví, o sea, esta foto que estoy viendo ahora de Tabaré con la calle la viví hace un par de años. Bueno, estas no tanto, claro, chico. Y cuanto más vieja, más. Cuanto más viejas son cosas que yo no viví y me interesa, porque me gusta mucho más a veces. Y fue como volver un poco al momento de esa foto, ¿no? O sea, como que de haber vivido ese momento, recordarlo, ¿no? Es como te lleva, te transporta al momento que lo viviste. Lo recuerdo y todavía me emociono. Sí, fue muy, muy lindo.
no importa el partido, que sea en democracia es lo que tiene el mayor valor. Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana. Fundamental seguir hablando, obvio, para no volver para atrás. Creo que es sumamente importante que los jóvenes entiendamos la historia y es importante que sepamos lo que pasó en el país para en el futuro no cometer los mismos errores. La democracia no es perfecta. Hay que seguir luchando por mejorarla. Sí, en casa se habla bastante y con amigos también hemos debatido bastante. Está bueno eso de intercambiar ideas y bueno, darse cuenta que cada uno a su manera, esté del lado que esté o apoye lo que apoye, sabe defender los valores. En nuestro país hay debate, hay discusión, pero no hay grieta, porque por algo estamos todos aquí, en el Palacio de las Leyes, todos los partidos, todos quienes hemos gobernado, todos quienes han sido gobernados, simplemente porque es nuestro deber y debe ser también nuestro ejemplo para las nuevas generaciones. Creo que los viejos hablan más de la democracia porque en su momento lucharon con un sistema que iba en contra, o sea, estaba en el otro extremo. Y hoy en día los jóvenes, quizás hace mucho tiempo que vienen en el sistema democrático que se ejerce. Es importante conocer nuestro pasado para entender el presente y predecir el futuro. Sí, yo creo que refuerza todo eso porque si no lo hablamos es como difícil de que se refuerce y yo creo que los jóvenes tienen que incluirse en esto porque nosotros somos el futuro del país, entonces si no nos incluimos el futuro queda perdido. Y mira, yo te digo que vine acá como ya sabiendo a quiénes quería leer y a quiénes evitar o bueno, leer pero con menos interés. Y él me terminó enseñando muchas cosas que yo no tenía ni idea. Entonces esta muestra está muy buena porque a veces nosotros nos parece que sabemos, pero a mí me pasa por ser joven y por ser ignorante y por creérmela que muchas cosas de las que estaban acá no sabía, como que no veía ese lado de ellos. Y como que logré cierta empatía o, no sé, entenderlos de otra manera. Hemos sido reconocidos como una de las democracias más plenas del mundo. Somos herederos de una larga historia y tenemos la responsabilidad de cuidarla y continuarla. Somos una gran nación construida por mucha gente, de muchas ideologías, aún antes de ser Estado. ¡Viva la democracia! A continuación, invitamos al expresidente del Gobierno de España, don Felipe González, a hacer uso de la palabra. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Ignacio. Enrique, yo no sé si esto será mejor un coloquio que hacer aquí, eso que llaman siempre una conferencia. A veces la llaman magistral, lo cual me aterra. Me dan ganas de buscar la puerta. Pero, verán, a mí, que no he estado en esa plaza y que no he visto los cubos, me emociona porque ya en el 83 estuve muy cerca de esa manifestación y muy cerca de algunas de las intrigas que nos llevaron al cambio de régimen. Y desde luego, en marzo del 85 estaba allí. Enrique lo sabe muy bien, porque lo hemos vivido y lo hemos compartido juntos. Pero verán, no es... Uruguay es un pequeño gran país, un pueblo soberano que le da magnitud al liderazgo de sus representantes. Hay pocos ejemplos en el mundo, probablemente ninguno, en el que un país con esa población y con esa dimensión sobrepase los límites de sus fronteras en todas las direcciones para reconocerle como país un liderazgo internacional
sustancial, importantísimo. Algo tiene que haber debajo de eso. Algo tiene que ocurrir para que ese hecho se dé. Pues hay países que son 20 veces más grandes, 20 veces más poblados o 50 veces más poblados, con liderazgos empequeñecidos, porque el pueblo no se siente libre, no es soberano. Entonces, las limitaciones del liderazgo, no solo de representación interna, sino de proyección internacional, depende mucho de la realidad interna de cada país. Y en eso Uruguay es un gran ejemplo. Verán, me gustaría contarles muchas cosas, pero tampoco quiero ser muy largo. Y me gusta ver la historia con un cierto feedback. Lo que vivimos sirve para analizar lo que está pasando. Nos salimos de la carretera y no encontramos de nuevo la ruta a veces. ¿Por qué América Latina está tan dividida y por qué está todo el mundo? Yo hablo con Enrique y no me habla más que de esa preocupación, preocupado por el retroceso democrático, no solo en América Latina, en el mundo. ¿Por qué el deterioro de los valores de la democracia? Y yo, que siempre nado contracorriente, digo, bueno, más que nunca creo, no en la superioridad moral de la democracia, cosa que es obvia, porque tratar a los ciudadanos como tales, como seres humanos libres, siempre es moralmente superior que tratarlos como súbditos. Pero no es solo eso, es desde el punto de vista de la eficacia en medio y largo plazo. Entonces, yo cuando hicimos las primeras elecciones en España, pues tenemos muchas historias compartidas, muchas, mal que nos pese. Por ejemplo, en casi todos nuestros países la relación con Estados Unidos es una relación casi de política interior, no es de política exterior. Nos peleamos cuando Estados Unidos da la espalda y no mira a América Latina, y nos peleamos mucho más cuando Estados Unidos mira a América Latina y pretende hacer algo. Siempre estorba a Estados Unidos, para estar presente y para estar ausente. Y es algo que compartimos entre todos. Por tanto, nosotros hicimos las primeras elecciones y yo ya tenía muchos vínculos con América Latina, muchos, a pesar de que va a ser ahora 40 años que llegué al gobierno, pero ya llevaba muchos años viajando por América Latina y mucho, incluso en el tardofranquismo, al final de la dictadura, pero había un empeño general que todavía permanece hoy, porque a pesar de la edad no me resigno, que era intentar recuperar la democracia en los países de América Latina que la perseguían. Y sin excepciones, ¿no? Entonces, claro, ese compromiso de decir quiero para los demás eso que tanto nos costó conseguir en España, significaba un compromiso con la lucha o por la lucha contra todas las dictaduras. Y la verdad es que el tiempo me fue dando grandes satisfacciones, además de otros tipos de conexiones, de intereses, etc. Pues imagínense, en poco tiempo estuve en la toma de posesión de Alfonsín. En el 85 compartí con Julio María Sanguinetti. Eso es 83, por eso mencioné primero a Raúl Alfonsín y después a Julio María Sanguinetti, con el que ya tenía una relación. Y al final de mi mandato, le cuento esto, una anécdota que revela las categorías de cómo a veces la política se fundamenta en una confianza de un valor muy raro en la política, que es la amistad. Muy, muy raro. La política defiende intereses y a veces es muy difícil compatibilizar intereses con amistad. Pero media hora antes de acabar el conteo de las elecciones que perdí en marzo del 96, en la primera llamada que entró fue de Julio María Sanguinetti. Dice, oye, te he oído, estaba siguiendo la televisión, y te he oído hablar de eso. Es bastante ingenioso y divertido, de eso de una victoria amarga y una derrota dulce y tal. Pero me dijo una cosa perfectamente definitoria de lo que es Sanguinetti, pero has perdido. Tú estás muy bien. Yo la verdad es que me sentía liberado, yo ya comprendía que los españoles estuvieran hartos, porque hasta yo estaba harto de mí mismo después de estar 13 años y medio en el gobierno. Pero
Esa fue no la única. Hubo muchas de esas llamadas, era recíproco, yo también lo llamaba a él. Así que estuve presente en Uruguay antes del parto democrático. Podríamos decir que las intrigas, o en parte de las intrigas que llevaron a esa transición democrática. Y Uruguay tiene unos valores muy especiales. Es bueno que los recuerden, porque normalmente cuando se vive en democracia se pierde un cierto aprecio por la democracia. Se recupera el aprecio cuando se pierde. Y algunas veces digo cosas que resultan al oído amargas. La democracia no garantiza el buen gobierno. Lo que garantiza es que echamos al que no nos gusta, que no es poco, porque a la postre a nadie le gusta que lo echen y trata de mejorar las prestaciones y las políticas públicas para defenderse respecto de esa expulsión, representando de verdad a los ciudadanos. Por tanto, la democracia no es una ideología. Y algunas veces la confundimos. Y cuando llega la democracia, mucha gente piensa que la democracia tiene que resolverle los problemas de gobernanza del país. Pero, como digo, no garantiza el buen gobierno, más que a medio y largo plazo. Uno ve que el desarrollo de las democracias a medio y largo plazo consolidan políticas públicas de medio y de largo alcance. Por tanto, ahora que estamos todos preocupados por la crisis de la democracia y de sus valores, yo a contracorriente una vez más quiero hacer una defensa a fondo de la democracia. El triunfo de las autocracias es el miedo a la libertad de los propios autócratas, que se sustituyen en el pueblo, parecen encarnar al pueblo. Una vez que ganan, vean cuántas veces se repite esto, una vez que ganan las elecciones, no solo no quieren someterse al escrutinio público, sino que denuncian el sistema a través del cual fueron electoralmente llevados al poder. Esto que llamamos legitimidad de origen. ¿Cuántas veces ocurre esto? Dice, usted ha ganado las elecciones por este sistema electoral e inmediatamente usted lo denuncia y lo cambia para garantizarse que no haya igualdad para competir libremente en la próxima contienda electoral. Porque nadie renuncia a llamarse democracia. El problema es que todo el mundo le busca apellidos. Pero la democracia tiene que ser, no sé qué, algunos son bonitos, participativa. La de Franco era orgánica, vaya usted a saber lo que es orgánica. El órgano es el que nos daban a nosotros en la cabeza. Pero todas son democracias populares, democracia sin más. El origen de la democracia es el origen liberal de la democracia. Ahora, la patología del enfrentamiento, incluso de la guerra en Europa, se fundamentó en tres pilares muy elementales, pero importantísimos. El respeto a los derechos humanos, el respeto al Estado de Derecho y, por tanto, a la división de poderes y el pluralismo democrático. Nunca se hubiera podido dar los pasos de reconstrucción, primero, para superar la patología de la guerra y entrar en una ética de la paz y de la convivencia, si no se hubiera entendido que la construcción de un espacio público compartido supranacional, digamos Mercosur, tiene que estar al margen de confrontaciones y de banderías ideológicas. Yo he gobernado durante casi 14 años y nunca me tocó gobernar con los socialdemócratas alemanes. No porque no hubieran gobernado, porque gobernaba Helmut Kohl. Entonces, vean, siempre he observado que hay unas líneas verticales que dividen a lo que llamamos tradicionalmente izquierda y derecha. Y hay unas líneas horizontales que unen los proyectos comunes hacia el futuro, las políticas transversales. Y con bastante frecuencia tiene más importancia la transversalidad que la verticalidad de la diferencia, sobre todo cuando esas diferencias, separadas por líneas verticales, se convierten en confrontación.
se convierten en satanización del adversario, se convierten en eso que en Argentina llaman la grieta. Y en medio de la grieta, ¿qué queda? Pues queda la inmensa mayoría de la gente que quiere acuerdos. No te van a definir el acuerdo, tienen derecho a criticarlo, pero no la obligación de definirlo. Pero quieren que haya acuerdos. Ese es el sentimiento que tengo. La mayoría de la gente quiere que haya acuerdos. Y eso apela a la transversalidad. Y para la construcción de un espacio compartido en América Latina, no bastan los discursos ideológicos. Una vez volaba en Avianca, desde el sur hasta Colombia, llegamos a Cartagena y tenía un seminario con unos 300 y pico jóvenes, chicos y chicas, de la inmensa mayoría de los países de América Latina. En ese seminario pues se hablaba, como es natural, de la situación de América Latina, desde el momento en que digo eso, que era prepandémico, hasta ahora las cosas no han mejorado, sino que han empeorado, ¿no? Realmente estamos... Pero ya entonces, yo volaba en Avianca y la idea de la publicidad de Avianca era la compañía de la gran patria latinoamericana. Y le hacía de broma, le decía a los chicos, pero la gran patria latinoamericana, mientras vuela está, pero para aterrizarla parece imposible, ¿no? No se llena nunca a aterrizar esa gran patria latinoamericana. Por lo tanto, ¿está en peligro la democracia? Sí. Siempre me acuerdo de Las Palmas que en el año 80, uno de los periodos que no estaba la socialdemocracia en el gobierno, en la Universidad de Uppsala, allí por el comienzo de los 80, dedicó una hora que es casi insoportable para el estilo nórdico, a defender la democracia en el 45 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial. No, hablarle a universitarios que no habían vivido otro sistema más que la democracia, de la democracia como algo que hay que cuidar, que hay que cultivar, que no se puede dejar, que no se puede abandonar, que no se puede confundir. Repito, no garantiza el buen gobierno, garantiza la legitimidad de origen de los gobiernos, ni siquiera la legitimidad de ejercicio de los gobiernos. Pero la tragedia mayor es cuando los gobiernos no tienen ni legitimidad de origen ni legitimidad de ejercicio. Y esto es lo que de verdad está encendiendo a mucha gente y preocupando a mucha gente, a muchísima gente. Hay un mayor desapego por la democracia, porque se le pide a la democracia algo diferente a lo que es. Y lo que es lo estamos viendo ahí. Y es verdad que cuando los jóvenes se chocan con esa realidad, incluso sin establecer elementos de comparación respecto de otros, pueden comprender que lo que vivieron sus padres y sus abuelos sería para ellos inconcebible e insoportable. Pero nadie se lo va a recordar. Hoy el embajador Enrique Ojeda es hijo de un compañero mío de curso, como por supuesto de mi edad y por de curso de la universidad, y ya jubilado, y muy amigo mío. Él recordaba que esto hace como 30 años, ¿no? Lo pusimos en marcha y se le ocurrió a no sé qué tipo, porque a mí se me olvidan esas cosas. Bueno, hacer de este palacio la Casa de América, me pareció una buena idea. Me parecía que tener un lugar de encuentro para todos era una buena idea, que le daba continuidad a lo que había sido mi compromiso por rescatar las democracias en América Latina. Me encontré en Chile en el 77 a un tal Enrique Iglesias. Septiembre del 77, en pleno, ¿cómo era? Estado de sitio, ¿verdad? Yo me asomaba, tardé un rato en llegar, y después iba a volar a Buenos Aires, y los militares en Buenos Aires se dieron más cuenta de que no querían el lío que teníamos en Santiago, en ese vuelo que hice desde Colombia, y los militares me mandaron ya bien definida la declaración de persona non grata para que no pudiera volar entre Santiago y Buenos Aires. Por tanto, solo pude llegar a Buenos Aires en la toma de posesión de Alfonsín, superada esa. Pero en Chile me encontré con Enrique Iglesias. Y ahí estuvimos viendo lo que era aquello. Yo les doy una imagen que a veces la gente es incapaz de valorar en toda su profundidad. Yo estaba en el Hotel Carreras de entonces, que desapareció. Y me asomaba a la plaza con el estado de sitio, y naturalmente
En cuanto que oscurecía, nadie se podía mover por la calle. Y obviamente nadie se movía. Y lo único que circulaban eran los carros estos de la policía, parecían carros de combate, los blindados, circulaban por todas las calles absolutamente vacías. Pero eso sí, paraban en los semáforos. Cuando el semáforo estaba en rojo, se paraba la tanqueta de la policía. Esperaba y cuando se ponía en verde, atravesaba. Pero no había nadie que se cruzara como era natural. Me sorprendió eso. Y estuve visitando a presos en las cárceles. Bueno, aquella aventura de lucha por la libertad. 77, en el año 76 yo tenía 35 años. Y la osadía con 35 años de volar a Santiago a sacar unos presos políticos de la cárcel. Sí, a Ariznaque y a Carlos Lazo, a los dos. Por nada, era una pura osadía. Pues lo cierto es que eso era en septiembre y en diciembre los habían mandado para acá. Lazo se fue a París, Ariznaque se quedó aquí y volvió a ser senador tantos años después. Por tanto, mi compromiso con la democracia no es de antaño, es de hogaño, es de ahora y es del futuro. Y hay mucha confusión en todo. Ahora estamos viviendo un cambio copernicano con la invasión de Ucrania. Es importante analizarlo seriamente y serenamente, porque hay mucha confusión, mucha confusión. Yo lo he vivido desde el principio de este proceso y verán, se dice que el error ha sido un error de rodear a la Federación Rusa por países amenazantes de la OTAN, como Letonia, Lituania, Estonia, que obviamente en cualquier momento meten a sus tropas y a todos sus ciudadanos y ocupan Siberia entera, claro, en cualquier momento del día o de la noche. Pero más allá de la broma, en el fondo de esa tragedia, verán, quizás sea una buena oportunidad porque va a cambiar el destino de todos, ya lo está cambiando. En América Latina todavía no se tiene plena conciencia de que eso es así. Está cambiando la geopolítica y la geoeconomía del mundo. Y está cambiando rapidísimamente. Y cada uno tiene que saber situarse, no solo frente a la condena por una tragedia absolutamente arbitraria e innecesaria. Que alguien tiene razón para sentirse amenazado, cualquiera menos Putin. Pero ¿tiene alguna razón para explicarlo? Sí. Hace un mes estuve 5 horas con Clinton. Estuvimos hablando de su primer periodo presidencial, que coincidió con el último mío. Y en aquel momento, lo sitúo en el año 92, había desaparecido el Pacto de Varsovia. Y los países que salían de ese clase del Pacto de Varsovia querían ejercer su soberanía. Querían hacer algo tan tonto como decidir soberanamente su destino. Esto que hemos visto aquí, de pueblo soberano. Eso querían hacer, no querían hacer otra cosa. Si querían ser neutrales, querían decidir ellos su neutralidad, no querían ser neutralizados. Como me decía hace tantos años Tucker Lander, hace más de 50 años, me decía, hay países tan neutrales, que no deciden ni en sus propios asuntos. Y eso es verdad, que es la consecuencia de conflictos, de pactos entre grandes que aplastan a los pequeños. Pues recordando lo que pasaba en el 91, cuando cae el Pacto de Varsovia, al final del año desaparece la Unión Soviética y Gorbachov, 25 de diciembre. Por cierto, aquí se lo advertimos, en una reunión que era la Conferencia Internacional Árabe-Israelí, el 1 de noviembre. Y el 1 de noviembre, con Bush padre, a no confundir, en el poder, le comunicábamos a Gorbachov que toda la información nos llevaba a pensar, o le llevaba a Bush a pensar, no presumamos de lo que no tenemos, que era la última reunión en la cumbre que tendría con Gorbachov, 1 de noviembre. Y el 25 de diciembre se había desaparecido la Unión Soviética. Y había desaparecido ese año el Pacto de Varsovia. Y todavía había 15 países en la Unión Europea, 15 países. No los 27 que hay ahora, restándole Reino Unido después del Brexit. 15 países consolidados,
¿Cuál fue la decisión de Estados Unidos, Canadá y de los 15 países europeos? Ayudar a estabilizar la Federación Rusa. Miren bien lo que les digo. La crisis era de tal magnitud en el 91 que había que mandar urgentemente y de manera discreta la mayor cantidad posible de ayuda humanitaria y de medicamentos a Moscú. Pues se estaban destruyendo, no la Unión Soviética, la propia Federación Rusa, cuando Yeltsin está al frente del poder. Y había dos posiciones posibles. Recuerdo en las conversaciones con Kissinger, que no estaba en el gobierno, llegó al gobierno Clinton cuando ganó las elecciones a Bush, que hay una frase de Kissinger que hoy no diría, tiene 97 años, y además él la corrigió 2 años después, pero me decía literalmente lo siguiente: la descolonización del imperio soviético no acabará hasta que no se produzca la descolonización de la Federación Rusa. Como su propio nombre indica, la Federación Rusa es lo que es, no es solo Rusia. Aunque Rusia sea el meollo central, son muchos países con identidades diferentes, con sentimientos de pertenencia y con culturas diferentes, etc. Y sigue siendo el país más grande de la Tierra, el más amplio del mundo. Bueno, el esfuerzo de Europa, de Estados Unidos y de Canadá, se decidió que sería un esfuerzo por estabilizar a la Federación Rusa. Estabilizarlo. Claro, ¿había intereses en eso? Sí. No solo había una relación muy próxima de vecindad, había un miedo cerval a la centrifugación de talento para producir armas de destrucción masiva a bajo precio. No se entiende. Y muchos países compraron ya en esa crisis talento para producir armas de todo tipo y otros lo intentaron. Porque era tal el estado de crisis, la gravedad de la crisis, que no había manera de sostener, por supuesto no había manera de sostener a los científicos, a los que eran grandes científicos, algunos de ellos muy especializados en lo que le digo. Por tanto, la apuesta fue por eso. Y debo decir que Kissinger, honradamente debo decir, 2 años después de mantener esas conversaciones, decía, creo que tiene razón. Hay que apostar por la estabilidad, el fortalecimiento de la estabilidad de la Federación Rusa, porque el riesgo de proliferación es mucho más grave que lo que pudiera ser en el futuro la amenaza de algún despropósito imperial. Los estoy situando en el primer mandato de Yeltsin. En el segundo mandato de Yeltsin, que coincidió con el segundo de Clinton, ya se buscó a Putin como primer ministro. Pues él estaba enfermo, estaba en decadencia. Y solo a partir del 2000 empezó a cambiar la situación de manera silenciosa. ¿Por qué? Porque los países del este, del centro y del este de Europa, no lo digo por meternos en un tema que parece que no es de América Latina. La América Latina, bueno, si se da cuenta de la necesidad de complementariedades inevitables con la Unión Europea, reforzarán el vínculo atlántico y rápidamente. Porque son los proveedores ideales de cadenas de suministro que se han roto para 10, por no decir para 20 años. Superando el horror que todos queremos ver superados de la invasión y de la guerra. Pero los países que entraban desde el este de Europa no tenían como prioridad incorporarse a la Unión Europea y a la OTAN, sino incorporarse a la OTAN y a la Unión Europea. ¿Por qué? Pues por algo sería, ¿no? Llevaban 70 años en el paraíso comunista soviético. Y lo primero que querían o que necesitaban o pretendían necesitar no era un elemento que les permitiera agredir a la Federación Rusa, era un paraguas que los protegiera de la tentación de recrear ese glacis en torno al poder
de Rusia. Y era esa la prioridad, no al contrario, Enrique. Entonces, hay algunas preguntas que están por hacer, porque veo que alguna gente razona, cada vez más gente, ¿no? Dice, bueno, en algo tiene que ceder Ucrania para que haya paz. Digo, ¿qué podrá ceder? ¿Qué podrá ceder? ¿Para complacer a quién? Para complacer a Putin. ¿Alguien le ha preguntado a Putin un día y otro y otro, en qué momento, desde que está en el poder, y el poder como presidente, incluso cuando se turnó con Medvedev, tiene ya más de 20 años, en qué momento alguien lo amenazó? ¿En qué momento alguien intervino en el territorio de la Federación Rusa? Que cuente un solo ejemplo, uno solo. Si quieren yo les relato, pero se los ahorraré, los ejemplos de cuántas veces ha intervenido la Federación Rusa para coartar la soberanía de países vecinos, como Georgia. No digo de países dentro de la Federación Rusa, como Chechenia, no, hablo de Georgia. Por tanto, dice, no es, sería mucho pedirle que se quede dentro del ámbito de su soberanía, que le da el territorio más grande del mundo, con los recursos probablemente incomparablemente más grandes que otros del mundo. Sería mucho pedirle que con 130, aunque decae la población, millones de habitantes, exija lo que nunca le faltó, que es respeto a su integridad territorial y a su destino soberano. No sería mucho pedirle, ¿verdad? Le diría, oye, vuelva usted a lo que es su territorio de soberanía. No trate de imponer su voluntad a los demás, y mucho menos con la crueldad de lo que estamos viendo. Pero como tenemos sentimientos humanitarios, no queremos que siga el sufrimiento. Y pensamos siempre en qué hay que ceder. Yo las he visto ya de todos los colores. Es decir, bueno, el error de Occidente es ayudarle a Ucrania a que se defienda. Por tanto, legitamos el derecho a defenderse de una agresión. ¿Han visto algún misil ucraniano cayendo en territorio de la Federación Rusa en esta agresión que están soportando? Uno. Hay un solo ejemplo. Los tienen, ¿eh? Ni siquiera del mayor aliado que en la zona tiene Putin, aunque no interviene en la guerra, que es el bielorruso. Lukashenko no interviene. No interviene no porque no quisiera intervenir, sino porque sus fuerzas armadas no quieren meterse en ese lío. Es así, de duro y de simple. Digo, lo recuerdo porque es una de las autocracias represoras completamente olvidadas por todos. Entonces, volvemos al elemento central. ¿Por qué hay tanta confusión? No digo la posición es respetable después de que se haga un análisis correcto, pero ¿por qué hay tanta confusión en el análisis? Nadie agredió nunca a la Federación Rusa, al contrario, todo lo que llamamos la Europa occidental y Estados Unidos, todos apostaron, con el recelo, debo decir, de los que entraron en la Unión Europea, algunos de ellos entraron en la Unión Europea más tarde, y en la OTAN tenían recelo, siempre, no tenían algunas razones para tenerlo, ¿no? Pero tenían ese recelo, pero la apuesta fue por estabilizar la Federación Rusa, por salir de esa situación de caos en que estaba viviendo. Si de verdad hubieran querido que se desbaratara la Federación Rusa, no tendrían que haber hecho ni intervenciones ni invasiones como la que estamos presenciando, simplemente decir, allá ustedes. Y no llevar ayuda alimentaria, ayuda en medicamentos masiva, como se llevó a Moscú y a la Federación Rusa en aquellos momentos dramáticos. Y debo decir, no lo critico, estuvimos todos de acuerdo. Incluso Kissinger, que hoy además tiene una posición mucho más próxima a lo que estamos oyendo, incluso Kissinger cambió de posición y lo dijo claramente. No me resisto a la tentación de contarles la anécdota y casi que voy terminando con eso, verán. Me lo dijo en un cumpleaños de Helmut Kohl. Helmut Kohl callado cuando estábamos en esa conversación,
porque él era de los que apostó a fondo, como Francia, como Italia, como España, como Estados Unidos, por la estabilización de la Federación Rusa. Pero en ese cumpleaños que teníamos, era una cosa bastante privada, ¿no? Que 25 o 30 invitados, pues estuve hablando con Kissinger y me dijo, he vuelto a darle una pasada, una reflexión, y creo que tiene razón, es mayor el riesgo de desestabilización de la Federación Rusa que de ayudarle a estabilizarse, porque el riesgo es global. Bueno, era su posición, es la de hoy, con 97 años, no, digamos, es un tipo extremadamente inteligente y nadie duda de que para Kissinger la prioridad número 1 es lo que interesa a Estados Unidos. La número 2, lo que interesa a Estados Unidos. La número 3, lo que interesa a Estados Unidos. Y en el cuarto lugar, hablamos de los suyos. Pero en cuarto lugar, no lo metamos delante. Bueno, ahí estábamos en ese cumpleaños. Kohl hacía su discurso, su intervención en la cena, me mandaba un propio secretario de Estado para que yo le contestara, allí me decía en la mesa, y levantaba la mano, que lo hacía con cierta frecuencia. Con los dedos de esta mano, y me sobran dedos, puedo contar a los que me llamaron la noche de la caída del muro de Berlín. Y repetía eso, y me sobran dedos, puedo contar, y me sobran dedos. Bueno, total. Me pidió que le contestara a esto y le hice la primera broma en ese encuentro en el que estaba Kissinger y dije, mira, Helmut, estamos todos exasperados por que nos digas alguna vez cuántos dedos de esa mano te sobraban. Y así quedamos ya claros de cuántos se llamaron esa noche de la caída del muro de Berlín. Pues todo el mundo estaba aterrado. El propio Andreotti decía, no, si yo quiero tanto a Alemania que prefiero que haya dos. No, que no sea mucha. Total, verán. Hoy más que nunca creo en los valores de la democracia, por una razón que es muy elemental, no solo porque podemos cambiar al gobierno que no nos gusta, no lo perdamos nunca. Ya sé que eso es legitimidad de origen, pero al cabo del tiempo se consolida. Pero no solo porque podemos cambiar al gobierno que no nos gusta, que es obvio que es un principio de realidad, sino porque los autócratas no se equivocan. Por tanto, no cometen errores. Por tanto, Putin está amenazado. Él no amenaza. Él solo invade, pero no amenaza. Y esto tiene traducciones más modernas. Todos lo que llamamos estos movimientos populistas de un color o de otro, que me hace sufrir la división que se produce entre gente que de buena fe defiende la democracia, pero le parece menos importante si el que tiene tentaciones autoritarias es de su lado que si es del otro lado. Están más dispuestos a darle la paternidad a un populista anticonstitucionalista, antisistemas electorales, no sé cuántos, si es de su cuerda, tanto si están en la derecha como si están en la izquierda, que si es de la otra cuerda. Entonces le parecen el horror de los horrores y la satanización absoluta. Y la verdad es que mi propuesta siempre, Enrique, es que no le demos paternidad a ningún populismo autocrático, a ninguno, que le quitemos la paternidad. Que no nos pase como al secretario de Estado de Estados Unidos con el primer Somoza, después de avergonzarse de haberlo recibido y protegido, diciendo, sabemos que es un hijo de P, pero es nuestro hijo de P. No le demos paternidad a ningún hijo de P, sea de una bandera o de otra bandera. Dejémoslos huérfanos de paternidad, que sean lo que son. Eso es defender la democracia. Enrique sabe muy bien que he sido siempre un reformista. Siempre. Es más, que cuando oigo esa cosa tan ilusionante de otro mundo es posible, digo, y mientras llega, este es manifiestamente mejorable. Pongámonos a ello para mejorarlo.
Por tanto, en lo único que me he vuelto radical es en la defensa de la democracia y de sus valores. Y en el edificio de la democracia hay un subsuelo, ese que son los cimientos de la democracia, que es una constitución incluyente. Por encima de esos cimientos, en los que están las reglas de juego, para todos, no para la parte que ganó respecto de la que perdió, por encima de ese edificio, como eso no es suficiente, pero es condición necesaria, hay que construir una mayor igualdad entre los ciudadanos. No solo igualdad de oportunidad en el sentido clásico, también las diferencias que hay en origen, lo que condiciona la verdadera igualdad de oportunidades. Pero en definitiva hay que construir esa nueva oleada de derechos que tienen una dimensión social, pero veo que se están cometiendo algunos errores que me aterran. El paquete de ciudadanía, de derechos y obligaciones, tiene que ser igual para todos. Esa es una de las grandes ventajas de Uruguay, que el paquete de ciudadanía es igual para todos. Que después hay que prestar especial atención por sentimientos de pertenencia, de cualquier tipo sí, pero el paquete de ciudadanía iguala a todos en el territorio. Y muchos de los pueblos que han sido marginados, sea cual sea su origen, es porque nunca estuvieron en el paquete de ciudadanía, no porque tengan que tener una consideración especial, que es una nueva forma de marginarlo, diciéndolo de otra manera. Por lo tanto, estamos en un desafío muy importante. Desafío democrático, desafío de desarrollo contra la desigualdad, de reubicación en el escenario mundial. Y en esta Casa de América sería un buen sitio, embajador Ojeda, para que fuéramos abriendo debates serenos y serios sobre esos temas, con todos los visitantes, porque esta es la casa de todos. Los que piensen de otra manera también. El diálogo, termino con eso, el diálogo. El diálogo es el conocimiento del logos del otro. Si no son monólogos sucesivos, dialogar es conocer el razonamiento del otro. No digo para estar totalmente de acuerdo, a veces para estar en desacuerdo, pero no con un prejuicio, sino con el juicio de conocer su logos y con la voluntad de aproximar posiciones de manera transversal. Todo el que cree que tiene toda la razón y que representa a todo el pueblo es un tipo peligroso, que hay que excluirlo, si es posible, democráticamente del juego. Gracias. A seguir, invitamos al señor ex canciller del Uruguay y primer secretario general iberoamericano, don Enrique Iglesias, a hacer uso de la palabra. Bueno, muchas gracias, embajadora, por esta linda sesión. Igualmente muchas gracias, don Enrique, por una vez más la Casa de América al servicio de los mejores intereses de nuestra Iberoamérica. Y gracias, Felipe, por tus palabras. Yo quiero destacar en primer lugar el trabajo que ha hecho Ignacio Muyo y su gente al tratar de concentrar esta toma de conciencia por parte del Uruguay, lo que se ha venido haciendo, y hacer algo que recordaba don Enrique, que es valorar lo ganado, como ha dicho usted en su discurso. Valorar lo ganado es un poco asumir lo que ha significado para el país la vigencia de la democracia, el compromiso de todos los partidos, muy importante eso desde el punto de vista de la historia del país, y ciertamente el hecho de poder mostrar al mundo este pequeño país viviendo una experiencia democrática integral es algo que nos hace bien. Nos hace bien un poco para entender lo que vale eso en los ojos de los demás, porque eso estimula, eso simplemente reafirma estas convicciones que este pequeño país tiene y exhibe con legítimo orgullo. Así que lo primero es agradecer a todos, a todas y todos por esta presencia aquí, y particularmente a Ignacio y a Felipe por sus presentaciones. Lo segundo es terminar diciendo un poco una cierta preocupación después de las palabras de Felipe por esta relación que hay entre el clima internacional
la visión internacional y la capacidad de sostener las democracias. Cuando en el año 45 yo era un adolescente, en esa época todos celebrábamos el surgimiento de la Pax, una nueva Pax en el mundo, que alguien llamó después la Pax Americana, que duró estos 75 años, que yo creo que han sido los 75 años más ricos en todos los planos de la historia de la humanidad. Y creo que eso se podría demostrar, no solamente, yo digo, un hecho que simplemente lo pongo como ejemplo, es que desde el año de inicio de la era cristiana hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, la esperanza de vida aumentó 15 años. Del 45 acá aumentó 25. Entonces, esto demuestra simplemente que el mundo fue capaz. En ese contexto floreció la democracia. En algún momento, en los años que siguieron, yo no me acuerdo, pero que se hablaba de 100 países que tenían experiencias democráticas. El mundo internacional arropó un poco la capacidad de los países de aspirar a la vigencia de las democracias. Eso es una realidad. Hoy está operando en el sentido contrario. Esa es mi impresión, por las muchas cosas que acabas de decir tú. Es decir, el clima de inseguridad, el clima de decepción, hace que aparezcan estas corrientes que apelan al autoritarismo como la respuesta a estos problemas o estas insatisfacciones. Grave actitud que pone en peligro la democracia. Yo creo que es muy importante recordar estos valores en estos momentos, porque ciertamente hay un clima internacional que no es bueno para la profundización de la democracia. Y cuando miramos un poco esto en perspectivas históricas, nos damos cuenta que es eso lo que está explicando cuántos países están retrocediendo y aparecen cuántas, diría, exploraciones ideológicas de nuevas aproximaciones a la democracia, como por ejemplo hablar de democracia autoritaria o hablar de una democracia basado fundamentalmente en la sociedad civil, en los derechos de la no, hay que reconocer que la democracia la sustentan los partidos y la sociedad civil es activa y debe ser reconocida en ese contexto, pero aparecen estas visiones que tienden a poner adjetivos a la democracia y eso ciertamente me preocupa. Me preocupa porque estamos retrocediendo del clima en el que partió el año 1945 esta llamada Pax Americana. Por eso que creo que este pequeño ejemplo de un pequeño país que lucha por la democracia y lo hace a partir de la voz de su gente. Muy linda la expresión, el contacto con el público, porque muestra un poco lo que significa para el Uruguay sentirse orgulloso de pertenecer y que nos lo reconozcan, nos hace bien. Es decir, todo esto lo que hace es fortalecer el espíritu nacional. Somos nosotros los que tenemos que agradecer que estén ustedes aquí y que realmente nos expresen el aprecio que tienen por esta pequeña experiencia, esta pequeña gran experiencia, para que demostrar que la democracia es posible y que el autoritarismo hay que rechazarlo de cualquiera sea el título o el adjetivo que se le quiera poner. Muchas gracias a todas y todos por su concurrencia.